Soy Marisol Selva, cermeño, tengo 54 años y tuve una intervención quirúrgica de un tumor cerebral. Bueno, para la gloria y honra de Dios, hoy vamos a dar un testimonio de lo que pasó con mi hermana Marisol. Mi nombre es María Lucila Selva Cermeño y yo pertenezco a la comunidad Osana Masaya desde hace unos 14 años. Esto fue el 11 de marzo del 2025 de este año, o sea que apenas voy a cumplir 3 meses. Y quiero comentarles sobre los antecedentes porque dicen que estos tumores crecen muy lento y que puede tener entre 15 y 20 años este tumor de estarse formando, de haberse formado en mi cabeza. Los antecedentes, los síntomas, por ejemplo, muchas veces tenemos la costumbre de automedicarnos. Yo padecí de migraña muchísimos años, como 30 años, y lo que hacía era pues medicarme, ¿verdad? Con los médicos. También la parte emocional, yo era muy nerviosa, todo me daba miedo, llorona, lloraba por todo. A pesar de eso me desarrollé bien en mi trabajo, en la familia. Y todos estos se fueron sumando síntomas y yo buscaba ayuda afuera, externa. Fui donde médicos, internistas, médicos generales, naturópata, hice terapia de todo tipo. Y la verdad es que me aliviaba momentáneamente, pero no volvía nuevamente a sentirme mal. Honestamente nunca pensé que iba a vivir esto de tener un tumor en la cabeza. Entonces yo buscaba la ayuda externa. ¿Y qué pasó también? Que no encontré respuesta. Encontraba respuestas como, no es nada serio, te vamos a dar este tratamiento. Pero además de eso, ¿qué lo empeoraba? La situación emocional que me rodeaba. Porque yo sufrí rechazo. Sufrí rechazo de parte de mentores, de parte de amigas y amigos, de parte de familiares, porque pensaban que era algo voluntario, ¿verdad? De que en la migraña me tumbaba del dolor y pues es capricho, quiere dormir, dice que le duele la cabeza para no hacer, no se quiere levantar, etcétera, ¿verdad? Eso es muy difícil y yo quiero hacer conciencia a través de este testimonio también de que nosotros tenemos que ser compasivos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con esa comunidad que decimos que tenemos. Ser compasivo y ver que algo no está bien y preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué sentí? ¿Cómo te podemos apoyar? Porque yo caí en una situación de ese rechazo, que hubo un momento en que le vi la cara a una de mis mentoras como, qué negativa, hablando de cosas, enfermedad y de esto y lo que siente. Yo la aparto porque no me sirve una persona así. Y fue duro, fue triste ese rechazo y esa forma de quedarme en soledad, porque entonces ya yo me callé, ya no hablé. Y entonces, ¿qué pasó? Vino la soledad, a vivir los síntomas de manera sola. Y empecé a sentirme deprimida. Y yo pienso que no fue una depresión médica, fue una depresión, fue una tristeza profunda, porque sentí que nadie me comprendía y que estaba sola. En mi casa también no me querían ver, no me volvían a ver porque también pensaban que era capricho. Y entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me empecé a caer, empecé a no querer levantarme, solo me levantaba exclusivamente para el trabajo. Y un día mi hijo, eso fue impresionante porque un día mi hijo, ya desesperado, me dijo, ¿te querés morir? Y yo en mi mente dije, sí, pero yo dije, yo no le puedo decir eso a él. Entonces yo le dije, no,
Y me dijo mi abuelo, porque mi papá falleció y yo lo amé. Me dijo, mi abuelo estaría furioso con vos de verte como estás. Y yo, sí, tenés razón. Pero ¿qué pasaba? Yo sabía que era así, pero yo no lo podía controlar porque yo no sabía lo que estaba pasando en mi cabeza. Y empecé después de eso a sentir deseos de morir. Yo, sinceramente, yo me hablaba y yo me decía, ¿cómo es posible que vos, que has amado la vida, que has sido feliz, inspiración, que te encanta el humor, pensé en que querés morir, pero me quería morir. Y ya no hallaba qué hacer. Y busqué a una persona y le hablé de este deseo de morir. Y la respuesta que recibí fue tan equivocada. Casi me dijo, yo tengo una pistola, y yo le dije, no me la des, porque hubiera sido una tragedia, porque estaba tan mal que hubiera sido una tragedia. Entonces, acompañemos a nuestra familia, acompañemos a ese familiar que sabemos que no está bien, porque yo lo viví. Y estar en soledad viviendo una enfermedad de este tipo es muy, muy doloroso y no lo sabemos. ¿Qué pasa? Hay una reconexión con Dios. Empiezo a pedirle a Dios. Miren, yo siempre he tenido fe, pero aquí busqué afuera hasta que dije, Dios, ayúdame a buscar donde sí es. Dame esa respuesta. Ilumíname, por favor. Y nosotros donde vivimos con Lucy, nos cruzamos por el patio, porque vivimos en casas diferentes, pero nos cruzamos por el patio. Y yo la miraba cenar con don Pedro, con su esposo. Son parte de esta comunidad, ayudan a muchas personas, tienen grupos de oración, andan orando por los enfermos. Y yo decía, pero si ellos ayudan a otras personas, también me pueden ayudar a mí. Pero no me decidía porque me daba pena, me daba vergüenza hablar de lo que estaba sintiendo. Hasta que me decidí, me crucé y me senté y les dije, vengo a pedir ayuda. Me quiero morir. Así es. Qué momento más difícil oír de tu hermana que se quiere morir. Pero yo dije, Señor, si tú la trajiste aquí, es porque tú nos estás dando esa oportunidad de que mi hermana se restaure, de que mi hermana pueda recibirte. Y no viene solo, viene con un propósito muy grande. Y entonces Pedro y yo decidimos ir a orar, a llevarle palabra a su casa todos los días. Y orábamos y leíamos la Biblia. Quizás mi hermana no estaba bien porque no se miraba bien. Hay veces ella nos quedaba solo viendo, nos miraba nada más. No, ni siquiera lloraba, solo con una mirada fija. Pero yo sé que para Dios no hay nada imposible y que esa palabra y esas oraciones iban a llegar porque aún no sabíamos el diagnóstico. Yo, en lo personal, pensaba que era una depresión profunda. Y yo llegaba y le decía, levántate, vamos, salgamos. Y como 2 veces salimos con ella y manejó y me acuerdo, me siento mal, me voy de lado. Y realmente una vez nos montamos encima de una acera, ella manejando, porque yo no sé manejar, ¿verdad? Entonces sí, comencé a ver que las cosas eran serias, no era algo como que depresión. Yo le decía, ¿qué sentí? ¿Qué tenés? Y ella me comenzó a decir que sentía mareo, que el oído, que todo lo que más o menos ella sentía. Y
Los síntomas comenzaron a ponerse cada día peor. Casi no tenía fuerza en las piernas, se quedaba ida. Hay veces ni siquiera pasábamos horas y ni siquiera hablaba una sola palabra. No quería levantarse. Una vez se cayó de la cama, recuerdo, y ni siquiera de dolor no se quejaba ni nada. Una vez fuimos a celebrar el cumpleaños de mi nieta y se cayó, se cholló toda. Y ella se miraba y nada, ni siquiera decía, ay, me duele, nada, absolutamente nada. Entonces, tomé la decisión y le dije yo a ella en sus momentos de conciencia, porque no todo el tiempo estaba consciente, le dije, quiero ayudarte, quiero mandarte al otorrino, le digo, yo voy a pagar esa consulta, ¿querés? Y ella me dijo que sí. Y entonces ella fue al otorrino. Me recuerdo que se fue con mi mamá y se perdió. Se perdieron, se fueron a dar vuelta y decía mi mamá que anduvieron en Monimbo en varios lugares y hasta que por fin llegaron. O sea, hasta ese extremo estaba. Y llegó y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la doctora? No, dice, no tengo nada, pero que no puedo seguir manejando porque no estoy bien. Entonces, yo ya más preocupada de ver tantas cosas, que le dije, bueno, tenemos dos caminos, pero yo como una mujer mandona, dos caminos tenés, Marisol, el neurólogo y el psiquiatra. Porque yo pensaba que era un problema depresivo, ¿verdad? Y ella me dijo, el neurólogo. Entonces así fue que le pagué la consulta en el Vivampelas con el doctor Cecil Guillén. Cecil es un neurocirujano que cuando mi mamá le dio meningitis y estuvo en coma, él atendió. Y bueno, se fue a la consulta con mi hijo Mario. Y ahí pues comenzó a hacerle varias preguntas y bueno, le mandaron medicamento, pero también le mandaron una resonancia. Fue que hablé con su hijo y yo le dije, Melvin José, creo que ya es hora de poner mano con tu mamá. Las cosas no están bien. No están bien y necesito que vengas. Vamos a comprarle el medicamento, hacerle los exámenes y hay que hacer esta resonancia. Y así fue que Melvin José hizo la resonancia. Ya en la segunda consulta, él fue. Ahí quiero yo decir que con el acompañamiento de Luz y don Pedro, de llegar a mi casa a cantar alabanza, a leer la Biblia, a orar, yo empecé a sentirme acompañada, que para mí fue muy, muy importante porque vivir todos esos síntomas en soledad es muy triste. Y como dice Lucy, empezaron a aparecer nuevos síntomas, porque cuando yo los busco todavía no estaba tan mal. Pero la ventaja que fue que ya estaba acompañada y ella empezó a observar. Me pasaba que no me quería bañar. Y entonces pensaban, qué barbaridad, no se quiere bañar. Y yo lo que sentía era que el agua, como cuando uno lo bañan con fiebre, que me iba a quemar. Yo no sé, era una cosa terrible. Entonces yo sí me quería bañar, pero no quería sentir el agua en mi cuerpo. ¿Por qué? No sé. Entonces, eso fue uno de los síntomas más fuertes. Otro, iba al baño, me sentaba y como que me desconectaban. Me quedaba así, 3, 4 horas sentada. Y entonces mi mamá me regañaba y me decía, pero ya levántate, ya tenés tantas horas. Y yo, sí, ya voy. Pero era como que yo no podía. Y claro, después de 3, 4 horas no tenía fuerza en las piernas para levantarme. Entonces me tenían que levantar. Empecé a no sentir que me orinaba. Y me orinaba. Sentada platicando con personas. Me orinaba. Me oriné en el carro de una amiga. Me orinaba en la cama. Me orinaba. Yo sentía vergüenza, pero no lo podía controlar.
Entonces, esas personas que están enfermas, busquen ayuda, porque la necesitamos. Para mí fue terrible que me tuvieran que andar agarrada, que me tuvieran que levantar, caerme y no poder sostenerme. De repente caminar como robot, sin rumbo, que gracias a Dios fue en la casa y no fue en la calle, porque me hubiera perdido y no sé qué hubiera pasado. Porque era como que algo me llevaba, de que me jalaban para atrás como con un mecate y me caía. O sea, fueron tantas situaciones difíciles y complejas de salud, pero ya Lucy estaba cerca y con una actitud diferente, porque al comienzo te enojabas. Sí. Se enojaba. Vamos, salgamos. No, le decía yo. Y me decía, qué barbaridad, no querés salir, no sé qué. No. Y se iba enojada. Y yo me quedaba y yo decía, es que ella no sabe que yo me siento mal. Y entonces es tremendo, pues, la no comunicación, yo no poder expresar lo que yo sentía y ella no preguntar, Marisol, vos no sos esta, ¿qué te pasa? Entonces, yo quiero hacer esa conciencia, porque hay muchas personas que se sienten mal y no lo dicen. Entonces, es importante. Cuando vamos a la segunda consulta, como dice Luce, que ya mi hijo me lleva a hacer la resonancia, y vamos a la segunda consulta con el doctor, ya con mi hijo, el doctor nos dice, ¿ya vieron el examen? Y nosotros no. ¿Ya vieron el tumor? No. Y yo sentí que me dieron una patada en el pecho. Fue duro, fue duro. Y él nos enseñó, vengan a verlo, porque me imagino que él, su forma de irnos diciendo las cosas es grande, dijo. Miren, yo no vi nada, yo vi la computadora y yo no entendí. Solo pensé, nunca pensé vivir esto. Y mi hijo mudo. Y cuando ya nos íbamos, dijo cirugía o cuidados paliativos. Cirugía, riesgos, puede quedar parapléjica, puede quedar con la mitad del cuerpo paralizado, puede quedar ciega, puede quedar muda o la muerte. O cuidados paliativos, se va a ir deteriorando hasta que fallezca. Y mi hijo le dijo, vamos a pensar con mi mamá. Y le dijo, ella no está capacitada para esa decisión, te toca a vos. Y yo sé que él lo golpeó. Yo me quedé callada el resto de la consulta y al final él me miró, el doctor, y me dijo, vaya a la iglesia. Sí, le dije yo. Y cuando salimos yo dije, para que un médico te diga, anda a la iglesia, tiene que ser muy serio. Salimos con mi hijo lloró, en el carro lloraba, callado, y yo convulsioné. Me imagino que del shock. Después de eso, en cada consulta, el mal pronóstico. Puede quedar parapléjica, puede quedar con el medio cuerpo paralizado, puede quedar ciega, puede quedar muda, o la muerte en la cirugía. Entonces yo empecé a pensar, me voy a morir. Me voy a morir. Y está bien, me voy a morir. Yo quería también decirles que cuando Melvin José me llamó por teléfono para darme la noticia del diagnóstico, en ese momento somos humanos. Y lloré y lloré. Pero yo recordé
la palabra de Dios y dije, Señor, no me has dado carga que no pueda soportar. Yo sé que sos un Dios sanador. Yo sé que tenés un poder y que si es tu voluntad, Señor, vos vas a dejar a mi hermana viva para testificar de tu amor, de tu misericordia y de tu gran poder sanador. Porque no moriste en la cruz solo por morir, sino para hacer estos milagros, para sanar a los enfermos. Y comencé a declarar palabras. Y todos los días, aunque lloraba, porque sí duele, uno se piensa lo peor, pero yo sentía también en el fondo de mi corazón que Dios tenía un propósito grande. En mi familia han habido acontecimientos muy grandes y Dios ha estado allí. Incluso en la muerte de mi padre, ahí estuvo el Señor, porque nosotros orábamos por su cáncer y decíamos, Señor, que no le dé ni gota de dolor, y mi papá murió sin dolor, y eso es Dios interviniendo en nuestras vidas. Entonces, bueno, yo dije, mano a la obra. La fe se activa más grande, la fe es inquebrantable. De lo que yo creo, tengo que vivirlo con la mayor fuerza de el Dios en el que yo creo, en ese Dios de poder. Y comenzamos. Yo me recuerdo que cuando Marisol se cayó, ella tiene una niña con síndrome de Down y ella no se podía levantar, y la Marisol se cae y la niña quería levantar a su mamá y no podía. Pero cómo es Dios, desde un inicio, digo yo, cómo es Dios obrando en la vida de nosotros como humanos que somos, como su creación que somos, que la niña fue Melvin, dice su hermano, y fue a golpear la puerta de su hermano. Y la llevó hasta allá y levantó a su hermano, y su hermano llegó a levantar a su mamá. Porque también Antonella ha sido tocada por el Espíritu Santo, y ahí vamos a contar porque es parte de este testimonio. Y ya ahí, a raíz de ahí, Melvin José, bueno, llorábamos juntos. Yo le decía, Dios va a hacer un milagro. Yo le daba palabras de aliento por medio de la palabra de Dios. Y me dice, tía, mi mamá se cayó y fíjese que esto sucedió. No te preocupes, yo vengo a dormir ahí, a cuidarlas a las dos. Y yo no tenía una relación tan estrecha con Antonella, no porque no quisiéramos ni nada, sino que a veces a ella le gustaba estar solo con su mamá, y llegar yo donde su mamá era como que me estás quitando el tiempo. Pero comenzamos, como orábamos todas las noches, ella oraba con nosotros, ella cantaba, y ahora Antonella canta, tu fidelidad. Ella ora todas las noches, pide oración, pide oír la palabra de Dios. O sea que este milagro también tocó a Antonella. Y entonces yo comencé a dormir allá con ella para cuidarla. Fue un buen tiempo, hasta después de la cirugía, que estoy ahí sí. Ahora. Ahí tengo que estar más también por la Antonella. Sí. Se empezó todo el proceso, ¿verdad? Porque el doctor dijo que esto tenía que ser rápido. Eran 2 operaciones, no solamente la del tumor, sino que también tenía hidrocefalia, que era algo que me llamó la atención, ¿verdad? Que es agua. Entonces dijo, son 2 intervenciones, una para poner un conducto para drenar esa agua y la otra para retirar el tumor. Y otra de las cosas maravillosas es que no, una operación muy cara, y gracias a Dios el doctor atendía por el INSS, y entonces todo se fue dando. Yo pienso que Dios nos fue dando los pasos, nos fue guiando para el proceso que se tenía que realizar, iluminando la mente de Lucy, la mente de Melvin, mi hijo. Yo me dejé llevar hasta que llega el día que me ingresan un 3 de marzo y el 4 de marzo era la operación.
Me llevan, yo recuerdo perfectamente, me llevan en la camilla al quirófano, entro, firmo los papeles de la anestesia, me van a intubar, el doctor me dice vamos a orar y ya pues, lista, me anestesiaron, me intubaron y no me operaron porque había una situación en que no se podía operar. Salgo de nuevo, no me operan y hay personas que gracias a Dios, tantas personas, yo no sé, yo estoy tan agradecida de tanto amor y tanta oración de tantas personas que ni siquiera sé cuántas personas han orado por mí y eso lo agradezco y les digo gracias porque ¿qué más puedo decir? Me siento bendecida de tanto amor. Hay personas que reaccionaron y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Por qué no te operaron? Y yo les dije, el no también es una respuesta de Dios. Y si no fue ese día es porque no era ese día y Dios es el que sabe. Entonces el doctor, eso fue un martes, el miércoles me dice, mira, te voy a dar de alta mientras resolucionamos la situación y vas a volver el lunes 10 nuevamente para operarte el 11. Ok, me da de alta el miércoles 5 y me dice Lucy, ¿querés ir a Osana en la noche, verdad? Que hay servicio y entiendo que es de sanación. Y le digo, sí. Me recibe el pastor muy amable y nos dice al final, vamos a orar. Al final, yo, cuando ya casi todo el mundo se iba, de repente me siento rodeada y empiezan a orar el cuerpo pastoral. Mi mamá lloraba, Lucy estaba ahí, pero yo no escuchaba qué decían, yo no sabía qué estaba pasando, yo me sentía como en el aire. Fue una cosa, una experiencia maravillosa para mí porque yo sentí una paz impresionante y eso fue ese miércoles. Y yo salgo de la iglesia en paz. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, vamos nuevamente al hospital a internarme. Pero yo le decía a Lucy, siento una paz y me dice, ¿es esa paz? Que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. Ahí entendí yo y dije yo, wow, cuántas cosas no sé y qué lindo aprender. Y dentro de esta situación tan compleja, tan difícil, dolorosa, porque no le puedo decir que no sentí dolor, Dios me está mimando, me está hablando, me está enseñando. Reingresamos ese 10, lunes 10, normal, todos los exámenes, y ya en la noche, para dormirme, yo todos los días le daba gracias, porque Él sabe para qué y sabe por qué me mandó esto. Yo le daba gracias, oraba por todo, pero ese día fue especial, porque yo hablé con Él y le dije, Señor, si es tu voluntad que yo me quede aquí, permitirme más tiempo, yo te lo agradecería de corazón porque mi mamá sufriría muchos perdiendo otro hijo, porque ella perdió a su hijo mayor. Mi hijo mayor ya es un adulto, pero está sufriendo mucho. Quiero ver crecer a mi nieto y mi Antonella. Y cuando yo dije Antonella, yo oí una voz que me dijo, Antonella va a estar bien. Y yo dije, perfecto. Y ahí yo solté. Y le dije, Señor, te entrego mi vida. Si es tu voluntad, que es momento de irme, yo te entrego mi vida en paz. Y me preparé para morir en paz, porque me le entregué al Señor. Y fue tan maravilloso que me dormí.
No recuerdo que me hayan llevado al quirófano. No recuerdo la operación. Lucy les va a comentar cómo fue su operación. No, yo me desperté el día siguiente y yo me tocaba y me decía la enfermera, no se toque, que usted está operada y tiene grapa. Yo, pero ¿cuándo me operaron? ¿De qué me operaron? ¿Cuándo? Yo no registré y para mí ese es un milagro de Dios. Porque generalmente el quirófano es una amenaza para nosotros. Pero como yo me le entregué, él me dio ese regalo. No recuerdo absolutamente nada. Y Lucy les puede comentar, porque ella sí estaba despierta. ¿Cómo fue la operación? Sí, bueno, primero también quiero yo agradecer a la pastora Carolina, estuvo muy de cerca con nosotros desde el tiempo de que Marisol dijo que quería morirse. Ella nos acompañó, los círculos de amistad, las personas que vienen al ayuno, la congregación, sus amigas, tanta gente que oró por ella, y creo que es algo fundamental en estos procesos, la oración, creer con fe a Dios y depositar toda la confianza en Él, porque Él cumple sus promesas, dice. Y estar llenos de la palabra, venir a congregarse, todo eso es importante, porque todo eso es el apoyo espiritual que necesitamos como personas. Y ahí sentimos la presencia de Dios, vemos la presencia de Dios en todo. Como decía la Marisol, cuando dice, mire, esta operación aproximadamente puede costar $25,000, así, quizás poniendo, porque el doctor nos dijo. Sin embargo, como dice, Dios abrió las puertas porque Él dijo, su hermana es asegurada. Y nosotros acabábamos de asegurar a la Marisol porque como ella había dejado de trabajar, estaba cesante. Y entonces, sí, entonces yo atiendo en el Hospital Bautista, que te diga un médico privado, así. Yo atiendo en el Hospital Bautista para los asegurados, pues yo creo que fue Dios tocando la mente y el corazón de este médico. Y la llevamos y, bueno, inmediatamente el seguro, bueno, no fue tan inmediato de decir a los 2 días, ¿sí? Nos llevamos un tiempito, pero el tiempo justo de Dios, es que Dios es tan perfecto de que lo hizo perfecto todo. Entonces llevamos a la Marisol a la consulta y al Bautista, se pasaron, se metieron los papeles al seguro, y cuando estaba listo, como dijo Marisol, el 4 de marzo entramos a ingresarla. Y luego sucede que el microscopio que iban a usar de pronto comenzó a dar problemas. Y entonces yo digo, eso fue la mano de Dios. Eso fue hacernos entender de que en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas. Y entonces se suspende, ya entubada, dormida y todo se suspende. Y me acuerdo que su hijo, qué barbaridad, ¿cómo es posible? El tiempo es de Dios, Dios tiene el control, le decía yo. Porque así es. Hay veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y tenemos que entender esa parte de que Dios obra en su tiempo, porque trae cosas maravillosas, y eso fue el milagro que hizo en mi hermana. Y otra cosa es de que siempre el doctor Cecil estaba diciendo, busquen de Dios, oren. Recuerdo que una noche yo le hice la oración de fe a mi hermana. No sé si se recuerda, porque fue en los momentos que también ella estaba. Yo le decía, vamos a hacer esta oración, repetí después de mí, y ella la hizo, porque yo necesitaba garantizar que ella, ante cualquier adversidad, ella pudiera estar con el Señor. Entonces, llegó el día de la cirugía, fueron 10 horas de cirugía, 10 horas que nos paseábamos en los pasillos, 10 horas que orábamos, 10 horas que nos volvíamos a ver, pero Dios estaba en control. 10 horas porque después el doctor le dijo a la Marisol que ese tumor era tan gigante que tenía invadido la hipófisis, la glándula, tenía el tallo cerebral ya con raíces en el tallo cerebral y en el nervio óptico. O sea, y que era como un cuerpo espín que tenía un montón de espinas.
y que si tocaban una espina, ella moría. Entonces Dios fue tan delicado, tan sabio. Dice el doctor, y yo cada vez que lo escucho me da ganas de llorar y se me ponen los pelos de punta porque dice él, yo sentí la presencia de Dios en ese quirófano y no lo dudo porque ella está aquí, porque Dios estuvo ahí, porque fue el que operó a mi hermana, fue el que le dio las herramientas, la sabiduría a esos médicos. Y cada vez que vemos a esos médicos, ellos dicen, fue Dios, no nos den el crédito a nosotros. Fue Dios el que hizo ese milagro. Dios hizo el milagro en tu hermana. Tu hermana es un milagro viviente. Entonces, tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y por eso estamos aquí dando gracias a Él, honrándolo a Él, diciendo que Él es Dios, es nuestro papá, que Él es nuestro Padre fiel que nos ama y que sin Él no somos nada, definitivamente no somos nada, nada, nada. Y la Marisol se despertó con el Espíritu Santo adentro. Ella hablaba, Dios me anima, Dios me ama. Ella decía, quiero comer tal cosa, y se la llevaban, no sabíamos. Yo decía, este Dios que mi mate tiene, le decía yo, y ella hablaba, era una chachalaca, Señor, decía yo, la miraba y yo decía, Dios, gracias, gracias Señor por todo esto tan maravilloso. Pasamos tiempos difíciles, pero eso hizo que creciera nuestra fe, que nos uniéramos como familia, porque también como familia somos de diversas religiones, pero todas estuvimos reunidas orando por ella y pidiendo. Fuimos muchos tocados en ese tiempo de oración que hicimos, y creo de que la familia ha llegado a creer más, ha llegado a tener más fe en Dios con toda esta situación de Marisol. ¿Te acordás del cuadro cuando entró al cuarto que mi hijo me reservó? Había un cuadro del Buen Pastor con una ovejita. Sí. Y yo desde que lo vi le dije, esa soy yo. Así me tiene Dios. Me tiene chineada y sostenida. Y así me siento. Así me siento, y yo he estado compartiendo fotos mías de cómo voy, ¿verdad? Ya no se me ve la herida, que es de aquí hasta aquí. Ahí van a ver la foto. Ya no se me ve por el pelo, sin tinte, pelo blanco, ¿verdad? Y siempre sonriendo. Y entonces me dicen, ¿cómo haces? Me dicen amistades para tener esa actitud con todo lo que te ha pasado. Y piensan, ya estás bien porque me veo bien, ¿verdad? Pero por dentro, pues eso está tierno. Hay una gran cicatriz en el cerebro, porque esta es la herida externa. Después me quitaron cráneo y me lo pegaron con láminas y tornillos, y en el cerebro está la cicatriz. Entonces, yo sigo en recuperación, pero con una actitud de agradecimiento. Yo le decía, con un pronóstico tan malo, con un tumor gigante que yo sentía que se me movía, yo no puedo estar con una actitud diferente, ni de queja, ni de víctima. Al contrario, o sea, tiene que ser agradecimiento hacia Dios y de fe. Porque yo quiero que sepan que Dios sí hace milagros. Y aquí estoy yo, dando este testimonio. ¿Y qué? ¿Por qué y para qué? Porque por entrega a Dios. Una compañera me decía que habían otras personas con tumores y que no estaban tan bien. Y yo le decía, la fe y el soltar y entregarte al Señor, porque Él es el que sabe. Nosotros queremos controlar desde nuestra fuerza, pero no es ahí, es Él. Entonces, entregarnos a Él, agradecerle y confiar en Él, porque Él es el que sabe.
es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y yo eso lo aprendí. Y ahora cada que tengo una situación compleja en la vida cotidiana o de salud, dependiendo cómo me sienta, yo digo, sos vos, Señor. No soy yo, sos vos, Señor. Y dame entendimiento, dame la palabra, dame qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer, guíame, Señor, y me vuelvo a entregar. Y les digo que funciona. Y lo decía en el sábado. Así es. Sí. Entrega y confía, porque Él es el que sabe. Hola, soy Kaylin Calero y mi admiración por Marisol desde hace mucho tiempo, a raíz de esta gran prueba que ella ha pasado, ha crecido mucho más porque ella con su fe inquebrantable fue un faro de luz para las personas que le rodeamos y que vivimos este proceso de su enfermedad. Recuerdo el día que la llegué a visitar y me dijo de una forma tan tranquila, ¿sabes que estoy enferma? Y en el fondo inmediatamente yo dije, pues no es nada grave. Y cuando ella me comentó, yo me quedé con un nudo en la garganta y se me vinieron tantas preguntas a mi mente y lo que tenía ganas era de salir corriendo, a llorar, a gritar y a preguntarme por qué a Marisol. Me comentó con detalle, pero de una forma tan tranquila, tan serena, en agradecimiento. Salí de ahí, recuerdo, atacada a buscar a mi mamá y contarle, y yo sentí que por medio de ella, en ese momento, Dios como que me dijo, calma, calma, todo está bajo control. Luego pasó el proceso para su operación. Igual yo sentía un miedo, pero siempre la sentía ella tranquila, con mucha fe y sobre todo agradecida por todo lo que estaba pasando a su alrededor. Ella siempre le buscaba algo bueno a todo este proceso. El día que la vi ya operada, ya recuperada, para mí fue un impacto tan grande porque yo dije, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y la resiliencia de ella contagiosa me dio una lección muy grande. Una lección muy grande. La fe ha crecido muchísimo. Dios ha hablado por medio de Marisol. Dios me ha hablado por medio de Marisol. Y mi admiración por su fortaleza y su espíritu inquebrantable es grande, es muy grande. Te quiero mucho, Marisol. Gracias. Te quiero mucho. Gracias. 3 versículos que yo quiero compartir, de los cuales yo me apropié en este tiempo de la enfermedad de Marisol y de su sanidad, y es Hebreos 11:1, que dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Salmo 118:17 dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Y es este milagro, mi hermano. Y el otro es Isaías 53. Por su llaga fuimos curados. Crea que Dios no derramó la sangre en esa cruz por cualquier cosa, sino que la derramó para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos liberados, para que nosotros fuéramos sanados. Así que, Señor, para la gloria y honra tuya, este milagro se hizo y gracias, estamos muy agradecidas. Te serviremos, Señor, hasta el fin de nuestros días, hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Así que yo les insto a conocer a Jesús, les insto a orar, les insto a congregarse, vaya a un círculo de amistad, les insto a creer
que Él va a hacer en su vida algo diferente, la va a transformar y a servirle. El servicio es ir a orar por un enfermo, orar por alguien, es hablar de la palabra de Dios, de los milagros y las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Y bueno, gracias. Y gracias por mi hermana. Sí. Gracias por todas las personas que no conozco y que sí conozco, que oraron por mí. Les doy las gracias porque la oración tiene poder. Comiencen desde el amor de Dios, desde la fe en su familia, que es muy importante. Podemos empezar, a veces pensamos que es poco, pero no, es mucho. Y bueno, solamente agradecer, y yo todos los días le doy gracias al Señor y que complete este milagro, ¿verdad? Sí. Que sigo en recuperación. Gracias, Osana, Gracias. por permitirnos grabar este testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Amén. Amén. Gracias.